Hola, hola, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar sobre una historia muy chévere de una mujer muy importante de la historia, que realmente tuvo un final bastante triste. Por favor, vayan y síganme en mis redes sociales, coméntenme lo que opinan sobre esta historia y también muchísimas gracias por suscribirse. Ya saben que me encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como Jen Mystery y no siendo más, vamos a comenzar. Hipatia, la científica mártir de la Iglesia. Hipatia fue una mujer muy inteligente e interesante, nacida en Egipto aproximadamente hacia el año 355 a 416, obviamente después de Cristo, y ella es importante porque fue una de las primeras mujeres matemáticas y astrónomas. También realizó muchos estudios sobre geometría y álgebra, y no solamente eso, ella también estudiaba sobre las diversas religiones que existían para ese entonces. Realmente no hay muchos conocimientos de su vida personal, pero únicamente se sabe que era hija de un astrónomo llamado Teón, que estuvo casada en una ocasión y que ella realmente como que no era cristiana y pues tampoco tenía alguna religión en específico. Ella simplemente se regía por el orden de los números. Ella gozaba de mucha popularidad y decían que era una mujer muy bella. Obviamente no hay fotografías de Hipatia y tampoco hay retratos, y dedicaba su vida a estudiar y a enseñar. Como les dije, ella nació en Alejandría, que era la diócesis romana de Egipto. Ella era hija del astrónomo Teón y él fue quien le inculcó el amor al estudio y a las ciencias. Obviamente él le enseñó muchísimas cosas de lo que sabía y ellos trabajaron en conjunto en varias obras. La sociedad por aquella época era un poco machista y a las mujeres se les consideraba una propiedad, pero pues Hipatia tuvo mucha suerte y ella creció en un ambiente donde esto prácticamente no existía. Ella tuvo muchos discípulos y su vida se conoció principalmente a dos de ellos, que eran Cinesio de Cirene y Sócrates Escolástico. Respecto a su vida personal realmente no se sabe mucho. Realmente ella, en colaboración con su padre, profundizaron en los conocimientos de las matemáticas y de la astronomía hasta ese entonces, al igual que en los elementos de Euclides, que son la base de la geometría hasta el día de hoy. Ella realizó comentarios sobre la aritmética de Diófanto, que era su matemático favorito, y también trabajó en las figuras cónicas que eran cruciales para hallar el posicionamiento de los cuerpos celestes. Entonces, con análisis matemáticos del movimiento de los astros de Ptolomeo, hizo un planisferio celeste y un hidroscopio para pesar líquidos. Esto era súper nuevo para aquella época. Muchos filósofos decían que ella realmente superaba el talento y el conocimiento de su padre, y cuando él falleció, pues ella siguió trabajando sola porque no tenía colaboradores. Uno de los avances científicos más importantes para aquella época era que los filósofos ya no situaban a la Tierra como el centro del universo, sino que plantearon que la Tierra era un planeta más alrededor del Sol, pues decían que las matemáticas estaban por encima de la observación y de los dogmas religiosos. Y el número 10 planteaba que debía haber 10 cuerpos en órbita alrededor de un fuego central. También allí comenzaron a decir que la Tierra giraba sobre su propio eje. Y si tienen sospechas, pues ya se imaginarán hacia dónde va el final. Una de las cosas que más se le agradece a Hipatia es que ella modificó un astrolabio que existía para ese entonces, haciendo que fuera mucho más preciso y útil. Un astrolabio es un objeto parecido a una brújula que permite hallar la altura y la posición de las estrellas y significa buscador de estrellas. Esta cosa era muy usada por los navegantes, los astrónomos y los científicos para determinar cosas como la latitud, la hora y etc. Y este invento de Hipatia se utilizó por muchísimo tiempo hasta 1750, en donde inventaron el sextante, que es otro instrumento un poco más preciso que mide la separación en ángulos entre dos cuerpos, por ejemplo el horizonte y el sol. Gracias a las cartas de Cinesio se concluyó que en aquella época la sociedad científica basaba su conocimiento en la contemplación y el descubrimiento del cosmos, que este fue un término que ellos mismos crearon, y decían que era el universo ordenado por leyes cognoscibles. Ellos creían que el número era el responsable de la armonía, y también el principio divino que gobernaba la estructura del mundo. Por ello las matemáticas encarnaban la perfección. También se dice que esta comunidad era muy fraterna, no tenían una jerarquización donde decían quién era el más y quién era el menos. Y también apoyaban la igualdad de género, es decir que hombres y mujeres podían unirse libremente. ¿Por qué? Porque decían que todas las personas, independientemente de su cultura, de su clase social y de su género, todos podían llegar a conocer el mundo perfecto porque todos tenían la misma alma. Un pensamiento bastante chévere. Y pues tristemente llegó el final de esta asombrosa mujer. Resulta que Hipatia era maestra y amiga de Orestes,
y él era el prefecto de Alejandría. Él era cristiano y defendía la convivencia pacífica entre todas las culturas y religiones. Pero como siempre que algo anda maravillosamente bien, ocurre un cambio muy abrupto. Y fue que el 17 de octubre del año 412, un señor llamado Cirilo fue elegido como obispo de Alejandría. Muchos de los cristianos de Egipto estaban en su contra porque decían que este señor era un atarban. Todos sus pensamientos eran sumamente intolerantes. Resulta que Orestes era el prefecto y él tampoco compartía el razonamiento de Cirilo sobre los asuntos religiosos. Cirilo comenzó a atacar a todos los grupos religiosos que no aceptaban el cristianismo impuesto, es decir, puesto a las patadas, con el pretexto de purificar la fe en Alejandría. Todos los días había asesinatos entre grupos de creencias diferentes, y esta fue la razón por la que Hipatia falleció. Hipatia conocía a muchas personas y ella tenía una gran influencia en la política y en la aristocracia, pues todos respetaban sus valores, su sabiduría y su conocimiento. Y como ella estudiaba los números, pues también estudiaba las religiones, así que muchas personas de diferentes religiones se acercaban a ella para pedirle consejos. Pues obviamente Cirilo le agarró odio a Hipatia, y se cree que principalmente fue por dos razones. La primera es que un día este tipo iba por la calle y vio un montón de gente aglomerada en una casa. La gente hacía una fila eterna y duraban allí todo el día. Entonces él preguntó qué sucedía ahí y le dijeron que pues era la casa de Hipatia y que muchas personas la querían, porque ella era sabia, enseñaba y era muy buena con las personas. Entonces este tipo le tenía envidia. Él ya sabía que Hipatia y Orestes eran amigos y que promulgaban una convivencia muy pacífica entre las personas porque básicamente, y esto se cree que es una cita de Hipatia, defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Así que a este señor no le gustó y se inventó que Hipatia era una bruja por ser una mujer de ciencia. Dijo que todos los cálculos y lo que decía de los números era realmente magia oscura. Entonces, con ayuda de sus amistades que tenían muchísimo dinero, este señor comenzó a pagarle a las personas por convertirse en cristianos y atacar a los que no lo fueran. Y pues obviamente con los rumores que difundió sobre ella, logró poner a mucha gente en su contra. Resulta que el día de su deceso, Hipatia iba en un carruaje dirigiéndose a su trabajo. Cuando una turba enfurecida de cristianos la detuvo, la bajó del carruaje, la arrastraron por todas las calles de la ciudad y la llevaron a la plaza. En la plaza la desvistieron, ella fue amedrentada con piedras, con pedazos de teja, y fue desollada viva y desmembrada usando conchas marinas. Un final demasiado salvaje. Luego de esto cogieron los restos de Hipatia y los pasearon como un trofeo por toda la ciudad hasta que los llevaron a un lugar y los cremaron. Por supuesto la iglesia se jactó de esto y dijo que habían terminado con la bruja y que la religión dominante era la suya. Entonces muchos de los templos de otras religiones fueron demolidos completamente. Y un año después la biblioteca de Alejandría, que se cree era la más grande y la más completa de todos los tiempos, fue destruida. No se sabe exactamente cuántos libros se destruyeron, pero se dice que había por lo menos 123 obras de Sófocles y solamente 7 sobrevivieron al ataque. Realmente este hecho se considera como el paso de la ciencia y el conocimiento al terrible oscurantismo. Hipatia fue un personaje tan relevante y tan importante que incluso Carl Sagan en su programa Cosmos habló de sus facultades y de su aporte a la ciencia y a la astronomía. Y también ha servido para inspirar muchas historias. Un dato bastante curioso e irónico a la vez es que años después, en el siglo IV, la iglesia creó una mártir religiosa que, según muchos historiadores modernos, creen que está inspirada en la muerte de Hipatia de Alejandría, y se trata de Catalina de Alejandría. La historia de esta mártir se difundió por toda Europa a partir del siglo VI y su fiesta se celebra el 25 de noviembre. Ella hace parte de los santos auxiliadores y se invoca contra la muerte súbita. Realmente se cree que esto fue inspirado completamente en la historia de la muerte de Hipatia, pero pues obviamente tiene los roles invertidos de los cristianos y de los paganos. Lo más irónico es que se cree que Hipatia no era cristiana ni de ninguna religión. Ella simplemente creía en que el universo estaba construido en base a los números y decía que no pasaba su tiempo en la invocación y contacto de ángeles y demás seres. Obviamente una historia tiene muchas verdades y están las cartas que escribió su discípulo sobre el final de Hipatia contra la versión de un obispo años después de nombre Niciu, que también escribió sobre ello. Se las voy a leer a continuación y cada quien decide cuál le gusta más. El testimonio de Sócrates escolástico dice: cayó víctima de las intrigas políticas que en aquella época prevalecían. Como tenía frecuentes entrevistas con Orestes, el prefecto de Alejandría,
Fue proclamado calumniosamente entre el populacho cristiano que ella fue quien impidió que Orestes se reconciliara con el obispo Cirilo. Algunos de ellos formando parte de una fiera y fanática turba, cuyo líder era un tal Pedro el Lector. La prendieron de camino a su casa y arrastrándola desde su carro la llevaron a una iglesia llamada Cesario, donde la desnudaron completamente y la asesinaron con tejas. La palabra griega original ostracoi no deja claro si se trató de tejas o de ostras. Después de desmembrar su cuerpo, llevaron sus restos a un lugar llamado Cinarón, y allí los quemaron. Este asunto dejó caer el mayor de los oprobios, no solo sobre Cirilo, sino sobre toda la iglesia de Alejandría, y seguramente nada puede haber más lejos del espíritu cristiano que permitir masacres, luchas y hechos de este tipo. Esto sucedió en el mes de marzo durante la Cuaresma, en el 4º año del episcopado de Cirilo, bajo el 10º consulado de Honorio y el 6º de Teodosio. Y ahora la versión del obispo de Niquiu, que se llamaba Juan, dice: una multitud de creyentes en Dios se levantaron guiados por Pedro el magistrado, y procedieron a buscar a la mujer pagana que había engañado a la gente de la ciudad y al prefecto Orestes con sus encantamientos. Y cuando descubrieron el lugar donde se encontraba, la fueron a buscar y la hallaron cómodamente sentada. Habiéndola hecho descender, la arrastraron por todo el camino hasta la iglesia mayor llamada Cesario. Esto sucedió en los días de Cuaresma. Le arrancaron la ropa y la arrastraron por las calles de la ciudad hasta que le provocaron la muerte. La llevaron a un lugar llamado Cinarón y quemaron su cuerpo. Todo el mundo rodeó al patriarca Cirilo y le aclamaron como el nuevo Teófilo, ya que él había acabado con los últimos restos de idolatría de la ciudad. Como pueden ver, una historia tiene muchas verdades y depende de cada persona decidir qué quiere creer y qué no. Así que coméntenme qué les pareció esta historia y qué opinan ustedes sobre la vida de Hipatia y sobre lo que sucedió con ella. Muchísimas gracias a todos por comentar, por darle like, por suscribirse, por compartirlo, por absolutamente todo. Les doy las gracias infinitas por estar aquí, así que les mando mucho cariño y espero que nos veamos en el siguiente. Díganme qué temas quieren ver. Chao.